Bueno, siendo las 7 p.m. de hoy, martes 29 de septiembre, damos inicio a este agradable conversatorio. Primero que todo, darles las gracias eh, a los invitados que tenemos acá el día de hoy. Chicos, y siéntanse honrados de contar con personas con una trayectoria muy especial y muy importante, tanto en la academia como en la parte laboral. Como pues voy a una introducción pequeñita, porque luego quiero que cada uno de ellos se presente a sí mismo. Quiero hacer una salvedad, primero que todo. Las opiniones que expresen acá los panelistas de ninguna manera son en nombre de la empresa o entidad para la cual trabajan en la actualidad. Son sus opiniones personales referente a los temas que vamos a discutir acá. Entonces, pues, de ninguna manera como un comentario o una insinuación en nombre de la empresa o entidad para la que ellos trabajan, sino su opinión personal y su análisis de las preguntas que acá estamos llevando a cabo. Entonces, sin más preámbulo, voy a presentar a los panelistas del día de hoy. Tenemos a la doctora Diana Puerto, que muy amablemente nos acompaña. Ella es funcionaria de la Embajada de Suecia y ha hecho estudios en Suecia y en Colombia. Ya nos contará ella, es nuestra invitada principal, digamos, el día de hoy, porque el resto de los invitados somos académicos, ¿sí? Somos tres profesores que estamos acá. También tenemos el gusto de contar con el profesor Samir Neme de la Universidad de Santo Tomás, que muy amablemente ha aceptado la invitación y está acá para acompañarnos y hablar de temas acerca de mercadeo, de industria, de economía dentro de este nuevo contexto, digamos, raro, ¿cierto?, que nos está proponiendo la pandemia. Y, profe César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Si nos puedes dejar ver tu cámara un segundo, profe César. Eh, Solo bastaba que hablara tal vez para que se activara. Ajá. Buenas noches, Eh, Germancito, ¿cómo y, estás? y tengo a uno de mis partners de equipo. Ya llevamos 5 años mal contados siendo compañeros del mismo equipo en el Poli. Entonces también acá el profesor César Granados, también una persona que conoce mucho de mercadeo, conoce mucho de diseño industrial y también nos va a estar acá ilustrando acerca de muchos de sus pensamientos y análisis acerca de los temas que estamos planteando el día de hoy de este conversatorio. Entonces, pues sin más preámbulo, invitados y chicos asistentes, demos de inicio al cuestionario de preguntas que tenemos para hoy en este conversatorio. Entonces, pues la pregunta inicial que tengo para ustedes, si les parece, invitados, primero las damas, démosle siempre en el orden de respuesta, démosle primero prioridad a Diana, después el profesor Samir, que también es invitado, y por último, pero no menos importante, el profe Granados, que es de aquí de la casa del Poli. Entonces, primera pregunta, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cuál es tu formación académica, tu experiencia laboral y a qué te dedicas en la actualidad? Por favor, Bueno, Diana. primero que Gracias. todo, buenas noches a todos. Muy contenta de estar aquí. A mí estos espacios académicos me fascinan por el espacio que da para la reflexión. Gracias a Germán por la invitación y un saludo especial a todos los chicos conectándose hasta ahora. Mi total admiración tener clase hasta ahora. Bueno, la primera pregunta sobre mi formación académica. Yo estudié en Colombia Relaciones Internacionales, entonces un poco mi perspectiva va a estar siempre desde la ciencia política, de la diplomacia, un poco para que encajen mis respuestas, y en eso me estaba dando cuenta que ninguno somos economistas, entonces aún más me gusta un panel para opinar sobre el impacto y la reactivación de la economía cuando los que opinamos no vamos a ser economistas, me gusta mucho más. Y mi formación posgradual la hice fuera del país, la hice en Suecia, primero en una facultad de business, sobre liderazgo, una maestría, y luego hice una maestría en otra facultad muy diferente de ciencias sociales, sobre estudios de paz y desarrollo, un poco para ampliar un poco los conocimientos y esa mirada interdisciplinaria sobre lo que pasaba en el país. Mientras estuve en esas correrías, hice todas mis pasantías fuera del país, hice 2 en Turquía y 2 en embajadas. Al regresar a Colombia empecé a trabajar siempre en gobierno. Eh, Salió bastante bien, pero no fue pensado. Trabajé en el nivel de presidencia, en seguridad nacional, luego trabajé
también en Gobierno Nacional en temas de política de drogas, luego terminé trabajando en una gobernación un poco para saber cuál es ese nivel regional, Consejo Fajardo en la gobernación de Antioquia, y luego terminé trabajando en la Alcaldía de Bogotá, entonces sin planearlo bien, un poco mirando los niveles de gobierno. Y desde hace 2 años y medio trabajo para embajadas. Primero trabajé para la Embajada de los Estados Unidos en el área de política y ahora trabajo como analista política en la Embajada de Suecia. Básicamente es así, un poco de manera general mi recorrido. Perfecto, Diana, te agradecemos muchísimo. Profesor Samir, por favor, cuéntanos. Buenas tardes, muchachos. Bueno, pues soy psicólogo de formación. Además tengo una especialización y una maestría en psicología del consumidor. Y no siendo eso suficiente, estoy haciendo un doctorado en psicología del consumidor. Eh, yo creo que la principal motivación de esto fue hacer cosas que no hacían los psicólogos y por eso terminé en mercadeo. De hecho, soy docente titular de la Facultad de Mercadeo de la Universidad de Santo Tomás y docente investigador. Pues nada, siempre me ha movido mucho la cuestión relacionada con el comportamiento del consumidor, saber principalmente las motivaciones, y ahorita pues, mi tema de doctorado está alrededor del consumo de lujo, de consumo de bienes de lujo en personas de ingresos bajos. Y bueno, cómo esto puede ser, estar impactando también en términos de política pública. Y bueno, yo creo que eso es lo que estamos haciendo en este momento pues en la universidad directamente. Dirijo los espacios académicos de psicología del consumidor y investigación de mercados, cualitativa principalmente, aunque igual pues un docente investigador investiga, no necesita tener el apellido de investigación cualitativa o cuantitativa. Y bueno, pues, ¿qué más? He estado trabajando también cuando inicié, estuve también en el colegio, estuve por allí siendo profesor del Instituto Alberto Merani, y yo creo que ahí fue donde empezó a nacer ese cariño por la academia. Y bueno, de ahí en adelante me quedé y dije, lo que quiero hacer es investigador, y por eso siempre estuve en la universidad. En el futuro, pues no lo sé, pero eso es lo que he estado haciendo. Y bueno, en el exterior he estado en la Universidad de Jaén haciendo una pasantía de investigación, y en la Universidad Autónoma de Madrid. En este momento estamos haciendo una investigación sobre una cosa que se llama el efecto señuelo y cómo esto puede mejorar la intención de compra, de consumo, pues, de productos y servicios a nivel general. Ese ha sido más o menos un poco, muy a grandes rasgos, lo que he hecho en este tiempo. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, tú entonces, tu recorrido, ¿cuál ha sido? Bien, buenas noches a todos. Soy César Granados, máster en Dirección de Marketing de la Universidad de Barcelona, magíster en Gerencia Estratégica de nuestra hermosa y querida Universidad Politécnico Gran Colombiano. Y al igual que Samir, somos compañeros del doctorado. Estamos haciendo el doctorado en Psicología en la línea del consumidor. Y desde 2002, más o menos, me he desempeñado en diferentes cargos hasta 2012, que entré a la universidad a tiempo completo. Trabajé para organizaciones como Metalco, el grupo de Scurs en Cabo, en Lyon, Francia, en Bankinter, en Barcelona. Ya aquí en Colombia trabajé para Osram, una branch de Siemens Proliance, y trabajé para Saint-Gobain de Colombia. Pues ahora me complace decir que soy profesor a tiempo completo del Poli y dirijo una unidad muy bonita de producción académica del Product Lab, encargada de diseñar, testear y validar productos. Y pues con la buena noticia, este año recibimos nuestra primera patente y esperamos el año entrante recibir un par más. Es un espacio académico de configuración y diseño de productos para toda la comunidad
estudiantil del Poli. Entonces, como bien lo dijo Germán, ya son 5 años de trabajo con mi compañero y buen amigo. Entonces, aprovechamos este espacio para poder compartir un poco de conocimiento sobre la economía y más cosas interesantes. Es hora de decirles que reitero, como lo he dicho en varios correos que les he enviado, el agradecimiento de estar acá y conocer y compartir su experticia con estos chicos que, pues, los pongo en contexto, son estudiantes de la materia de gerencia de mercadeo y comercial 2, que es la última materia de la línea de mercadeo en el Poli, en la carrera de mercadeo y publicidad. Entonces, pues básicamente están cerrando este semestre sus estudios de mercadeo y publicidad en la línea de mercadeo con esta materia. Entonces tenemos alrededor de 20 estudiantes en este momento y pues estarán pendientes de, al final que yo acabe mi cuestionario, quizá hagan algunas preguntas ellos, ¿sí? Entonces, y chicos, por favor, les digo una cosa, tomen notas, por favor, de todas las respuestas de los panelistas, porque objeto de evaluación, después lo que ellos nos comenten acá. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulo, démosle inicio a las preguntas que tenemos para ustedes el día de hoy. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es tu lectura y análisis del impacto que ha tenido la pandemia en el subsector en el cual, en otras palabras, qué se ha perdido o qué se ha ganado en estos 6 meses? Entonces, si ¿Empiezo quieres, yo? por favor, O... comencemos con Diana y Ok. profesores, Dianita y profesores, les quiero pedir un favor, solamente dejemos la cámara encendida quien está hablando, si les parece, para que no se nos ponga pesada la conexión, porfis. Perfecto. Bueno, empezaría por aclarar que digamos, las embajadas están en un sector que no es muy obvio, es el sector de las organizaciones internacionales con presencia en Colombia. Entonces, de pronto ahí uno se desubica un poco. Y para analizar cómo ha afectado todo el tema de la pandemia, el distanciamiento social a una embajada, hago el paréntesis y la claridad, porque a veces las embajadas, y ustedes, digamos, esta no es una facultad de ciencia política o de relaciones internacionales, e incluso uno cuando está en una de ellas no tiene tan claro qué hacen las embajadas, siempre son esa especie de caja negra que uno no sabe qué pasa más allá de sacar la visa o no, y solamente uno sabe que no puede entrar celulares y ya. Las embajadas tienen su parte consular, que es el pedacito que uno conoce donde uno va y se acerca y saca una visa, pero la razón esencial de la permanencia de una embajada o de la presencia de una embajada es tener una interacción muy completa con funcionarios de gobierno, con las empresas, con las ONGs, para tener una foto un poco más clara de la realidad de lo que está sucediendo en Colombia y eso cómo afecta a los intereses del país en cuestión. Entonces, si la función de una embajada es interactuar con diferentes sectores de la sociedad, obviamente el tema del distanciamiento social y la cuarentena nos afectó mucho en el quehacer, digamos, en la razón de ser de una embajada, sobre todo desde la mirada desde la embajada, no del consulado. Para el consulado es apenas obvio porque se cerraron las fronteras, se tuvieron que repatriar algunos diplomáticos, hubo toda una crisis consular, en este caso desde esta embajada, de sus connacionales, es decir, de los suecos, digamos, que los cogió aquí la cuarentena en plenas vacaciones y se cerraron las fronteras, entonces todo el dilema de los vuelos humanitarios y obviamente no se dan visas, entonces en ese sentido es obvio, digamos, cómo afectó, pero en la parte del análisis que hace una embajada, era mucho más claro, especialmente porque algunas cosas no siempre se pueden virtualizar. Entonces, en la medida en que uno tiene reuniones con representantes de gobierno, muchas veces con líderes sociales amenazados o con diferentes personas, hay un grado de confidencialidad que las personas no están tan dispuestas a hablar cuando la reunión va a ser grabada o por teléfono. La gente no se siente tan cómoda, no hay tanta confianza. Entonces, en eso, digamos, trastoca toda la función de una embajada. Y en general en la diplomacia, muchas veces cuando hay en la diplomacia multilateral, es decir, la diplomacia bilateral es la interrelación entre dos países, entre Colombia y Estados Unidos, entre Colombia y Venezuela, entre Colombia y Suecia.
Y la diplomacia multilateral es el rol de Colombia, por ejemplo, en este caso, en esos foros, grandes foros internacionales como en Naciones Unidas o en la OEA. Y cuando hay esa diplomacia multilateral, y hace unos días estaba el presidente Duque en Naciones Unidas y en Nueva York, cuando van los países a ese tipo de foros, normalmente hay 190 países y lo que pasa, lo más valioso, pasa en los halls, en los corredores, en los almuerzos, en unas bilaterales cortas que se hacen. Entonces, ese tipo de cosas no se alcanzan a virtualizar. Entonces, hay un efecto muy grande de lo que pasa, digamos, de cómo esto afecta a las embajadas. ¿Qué se perdió? Pues toda la interacción física, ese tema de poder tener la confianza, el lobby, cómo afecta todo esto, el tipo de confidencialidad, de la información que se maneja, pero también se ganan otras cosas. Por el tema de la confidencialidad siempre se ha pensado que una diplomacia virtual es imposible y nos dimos cuenta que no. Hay algunas cosas que sí se pueden virtualizar. Y para empezar a desarrollar la labor de la embajada, nuestra agencia de cooperación, y lo estoy viendo en otras embajadas, es decir, la parte de la agencia de cooperación que invierte recursos en ciertos proyectos en Colombia, que usualmente son obviamente en las zonas más deprimidas, es en Putumayo, en Catatumbo, hacen ciertas intervenciones y usualmente las personas que monitorean desde nuestra agencia de cooperación viajan muy seguido, y la embajada de vez en cuando, cada tanto, el embajador va a mirar cómo van esos proyectos. Ahorita con el tema de la pandemia, sin vuelos, en cuarentena, pues era imposible continuarlos. Había plata invertida ahí, y no solamente también eso, sino monitorearlos. En febrero estuvimos con el embajador de Alemania, la embajadora sueca y la embajadora suiza en Chocó, mirando cómo estaba la realidad. Usualmente en esas visitas uno quiere saber el mismo hecho, cómo es percibido por diferentes actores de Chocó. Entonces se habla con el gobernador, con el alcalde, con la sociedad civil, con la policía, con los militares, con los estudiantes, a ver cómo describen lo que está pasando. Y decíamos eso, ¿cómo se puede hacer desde lo virtual? Y hace poquito nos lanzamos a hacer una visita virtual y salió mucho mejor de lo que esperábamos. Hicimos una reunión, una agenda de reuniones tal cual como si estuviéramos en Catatumbo, que ahora es la zona del país y del mundo que tiene la mayor densidad de cultivos de coca. Hicimos una reunión a las 8 con el gobernador, a las 9 con la alcaldesa de Tibú, a las 10 con el obispo, a las 2 con la Asociación de Campesinos Cocaleros, Entonces, y salió perfecto y no tenemos que coger vuelos ni nada. Entonces, hay unos espacios de la diplomacia que sí se podrían virtualizar y creo que eso es una ganancia enorme, y otros espacios que no, donde todavía la presencia física, yo creo que nos hemos dado cuenta que para muchas cosas todavía es necesaria. Pero más o menos eso es lo que se está viviendo en el sector de las misiones extranjeras en Colombia, con la salvedad que todo el tema de la reactivación, que es el tema de la conversación de hoy, la lectura, sobre todo desde la alcaldesa, empezó a hacerse con el criterio de qué tipo de sectores me generan más reactivación. Entonces siempre están de la construcción, que es extensivo en mano de obra, los que nunca cerraron, que es el tema de abastecimiento, de alimentos, de salud, de seguridad. Y nos poníamos a pensar, las embajadas no le generan un peso a Colombia, no reactivan la economía. Entonces ya nos vamos a quedar en el último momento de reactivación, además porque por lo menos en la parte de embajada, no la consular, que hay que estar ahí para hacer los pasaportes y las visas, pues es un trabajo académico. Entonces por ahora se ha privilegiado el tema del teletrabajo. Básicamente es eso. Perfecto, Diana. Te agradecemos, sí, definitivamente es una situación diferente la que tenemos en la academia y muy diferente la que tienen en sectores industriales. Definitivamente el caso de las embajadas es demasiado ilustrativo y demasiado novedoso porque nos plasmas un panorama completamente diferente al que se vive en otros sectores de la economía, y pues definitivamente la actividad de ustedes se ha visto pues obviamente lesionada en ese contacto que tú decías persona a persona para dar una visa o por todo eso, pero también se ha ganado en el tema de desplazamiento, que también es tortuoso a veces. Entonces te agradecemos mucho esa intervención. Profe Samir, ¿tú qué nos puedes contar? Bueno, buenas tardes. Bueno, yo considero que el, el subsector de la educación somos como una vez vi un meme que me pareció genial, que somos como los músicos del Titanic. O sea, el mundo se está
parando, está en cuarentena, y nosotros nos tocó decir, mañana, hombre, conéctate a Meet, conéctate a Teams, conéctate a Zoom, pero hay que seguir la labor. La labor es absolutamente importante. Eh, yo creo que el impacto fue, de hecho, el cambio tan abrupto, que igual todas las áreas las hemos tenido, pero digamos el cambio tan abrupto y darnos cuenta que muchos de nuestros estudiantes no contaban con la infraestructura para realmente llevar a cabo un estudio 100% online, y todo lo que uno tiene que también ser muy mediador, porque finalmente el profesor, más allá de todo, se vuelve casi de la familia, casi un papá para ayudar a sus estudiantes a seguir, y creo que uno es el faro como de esperanza en términos de la perspectiva tan negativa que muestra el hecho de que hay muchos muertos, hay mucha gente enferma. Sin embargo, es tratar de estar un poco en normalidad y darle a los chicos la tranquilidad de que igual la institución, sea como se llame, cualquiera que sea, buscó primero adaptar muy rápido a sus docentes, que en eso particularmente creo que todos los docentes a cualquier nivel educativo, tanto colegio como universidad, fueron absolutamente proactivos en términos de adaptarnos rápidamente y continuar tratando de llevar un halo de normalidad a la vida de los estudiantes. Eh, yo creo que, bueno, ¿qué cosas se impactaron? El hecho de que las personas a nivel general, más allá del subsector, eh, la sobrecarga de trabajo para los docentes y para las personas en general ha sido bastante. Ya no es simplemente sales de la universidad o sales de la facultad y se acabó la tarea, se acabó el trabajo por el día de hoy, sino que precisamente en esta nueva normalidad muchos estudiantes no tienen la oportunidad, no porque no quieran, sino porque no pueden estar conectados. Entonces a través de otros medios lo contactan a uno para tratar de precisamente no dejar de lado sus estudios, y yo creo que las universidades a nivel general, con sus unidades de acompañamiento al estudiante, hemos estado muy vinculadas con el hecho de que el estudiante preferiblemente no aplace, porque llegar a pensar, por ejemplo, en un semestre cero, saltemos de uno al otro, realmente eso es pérdida de tiempo y de esfuerzo, porque igual el estudiante ya había pensado y se había proyectado que en este semestre o en este tiempo en cuarentena igual iba a estar estudiando, y por eso ninguna institución universitaria paró del todo, sino que tratamos precisamente de dar ese halo de continuidad a las cosas. Cosas muy buenas que suceden, el hecho de que los estudiantes no tengan que trasladarse, me parece que eso es una cosa absolutamente buena para muchos que viven fuera de Bogotá, muchos que viven eh, a 1 o 2 horas de su universidad. Creo que eso es una cosa muy importante. Y bueno, lo que de pronto impactó negativamente el contacto social, yo que por ejemplo estoy con estudiantes, con estudiantes de primero, estoy con estudiantes de quinto, estoy con estudiantes de séptimo y con estudiantes de noveno. Entonces, para los estudiantes de primero, sí, una cosa muy importante, que ellos llegaron a la universidad con las ganas de interactuar. La universidad es un medio de interacción y no lo pudieron encontrar en este semestre. Entonces yo creo que principalmente una de las cosas que hemos tratado es de involucrarlos en diferentes actividades que hace la universidad, para que ellos sientan que a pesar de todo su universidad está ahí para ellos. Y creo que los universidades, más allá, porque los chicos de octavo o noveno pues ya están más afuera que adentro y su perspectiva es diferente, los chicos de primer semestre, sí se sintieron un poco angustiados, se puede decir, por el hecho de no interactuar con sus compañeros. Pues ese es un gran aliciente cuando uno sale de su colegio y va a ir a la universidad, y que de buenas a primeras no puedas, y además que quién sabe cuándo puedas. Entonces, a pesar de todo, creo que los profesores seguimos siendo los músicos del Titanic, tratando de dar normalidad
a toda esta situación. Y bueno, a propósito, miren si ustedes están ahí tratando de decir, a pesar de todo, yo sigo con mi proyecto, yo sigo asistiendo y creo que esto es importante y además, bueno, se forman otras fortalezas, el hecho de estructurarse dentro de un sistema no estructurado, tener que trabajar sin que esté nadie observándote, solo por entrega de proyectos, solo por entrega de objetivos, y que finalmente eso finalmente en el futuro te va a fortalecer tus habilidades, ¿no? Habilidades blandas sobre todo. ¿Listo? Creo que es eso. Profe, sí, definitivamente comparto contigo varias de las vivencias que mencionaste. Obviamente para nosotros fue una cosa, recuerdo ese 16 de marzo, lunes, que nos dijeron esto cambió y nos tocó empezar a ver cómo lo hacíamos, ¿no? Entonces comparto contigo mucho de las vivencias, te agradezco mucho. Y bueno, profe César, cuéntanos, ¿cómo ha sido para ti el tema? Cómo lo ves? ¿Cómo lo proyectas? Bien, pues particularmente el sector de la educación se ve resentido bajo la coyuntura pandémica en el número de matrículas. Evidentemente, la clausura de los espacios de interacción para la enseñanza obligó al sector a migrar a metodologías de la educación a distancia con asistencia a tecnologías de la información y la comunicación. Esto generó una modificación de los hábitos de servicios de educación y pues crea una tendencia muy interesante que se llama la education. Eso significa abrir espacios de información académica pues basados en plataformas electrónicas y pues evidenció esto la importancia de adoptar esa implementación precisamente para no quedarse rezagados. Eh, un fenómeno interesante, evidenciado a partir del lanzamiento y el crecimiento del número de matriculados, pero en cursos cortos virtuales de acceso libre. Entonces, la proliferación de contenidos relacionados con aprendizajes y enseñanzas se vio fue en diversas plataformas, de manera no informal, pero sí no particularmente asociado a la universidad. Así pues como también vemos la intervención de los padres en los procesos formativos de sus hijos, asumiendo pues un rol de cotutores en casa, lo cual también impactó los hábitos familiares de un modo bastante interesante. En tanto, para algunas familias esto estribó en una reunión, pues sí, hábitos de reunión. Para otras familias, pues desafortunadamente gestionó separaciones dramáticas y tal vez divorcios, así como mudanzas, las compras y las ventas de las casas, los apartamentos nuevos para suplir esas necesidades causadas precisamente por los movimientos familiares, personas que debido a la falta de ingresos, pues ni pudieron pagar sus estudios, ni pudieron pagar tampoco los lugares de vivienda y tuvieron que derivar en una serie de salidas y todo esto, estas modificaciones se vieron visibles, ¿no? Las universidades, evidentemente, con mayor posición favorable frente a la tendencia de educación en medios electrónicos, fue notoria. En comparación con universidades que tradicionalmente eran consideradas como punteras en las escalas de medición educativa, pues tristemente mostraron una ineficacia al no estar preparadas totalmente para la migración. Y esto se debe precisamente a la alta concentración metodológica de la educación en procesos análogos o procesos tradicionales. Y pues se tuvo que dar de una manera abrupta este salto, esta migración tecnológica a nuevas maneras de educar, lo cual generó una incidencia en los sobrehorarios, ¿no? Y en el trabajo de profesores, así como lo menciona Samir, uno también se convierte en un profesor omnicanal, ¿no? Los estudiantes hay que darles todas las
posibilidades de conexión y comunicación. De este modo, pues se abren espacios alternos como el Facebook, como el WhatsApp, como evidentemente las plataformas naturales de las universidades, Teams, Meets y demás. Y eso significa que los estudiantes en esa desesperación tal vez de querer mejorar y comprender, entender o solucionar problemas, no tienen reparo en hacer contactos a cualquier hora. Es lo más natural. Precisamente por eso que comentaba Samir, ¿no? El rol del profesor se convirtió en un protector. Es el único que está mientras el barco se está hundiendo. Es que Samir empleó la analogía perfecta. En ese orden de ideas, pues estamos tal vez manteniendo a flote todo el sistema académico a partir precisamente de la vocación docente. Sí, profe, correcto. Contigo, de acuerdo 100%. Seguramente la capacidad de migración de unos y los recursos base de cada uno de los grupos de stakeholders involucrados tuvo mucho que ver en el éxito total o parcial de esa migración que tuvimos a esa nueva forma de vivir y de operar. Te agradezco mucho. Bueno, en aras de darle celeridad al tema, porque ya llevamos media hora de un espacio que inicialmente tenemos una hora, entonces voy a darle continuidad a la segunda pregunta de una vez. La tercera, perdón. Haciendo una identificación de los posibles competidores directos de la organización para la cual trabajas, ¿crees que la afectación ha sido la misma para todos los competidores o han existido factores que mitiguen o agudicen los efectos para uno u otro competidor? Dianita, adelante, por favor. Es bien interesante porque a veces se supone que uno no debería ver a los países como competidores, pero pues en la vida real es así, ¿no? Un poco el pez grande se come al pez chico, ¿no? En biología marina aplicada a la diplomacia. Y extrapolando un poco el tema de los competidores, creo que la situación más evidente que lo puede mostrar ahora es el tema de las vacunas. La carrera por la vacuna está mediada por la diplomacia, pero también está mediada por un tema de recursos. Entonces, en la forma de que yo lo estoy experimentando es, para darles un ejemplo de que hay ciertas desigualdades, y tú aquí hablabas en la pregunta de que si hay unos factores que mitiguen o agudicen las capacidades de los competidores, y en este sentido tomando a los competidores como los países. Yo trabajo para un país que es dueño de AstraZeneca, una de las posibles vacunas. Pero por otra parte, estoy en Colombia y soy colombiana, y mi suerte está echada un poco para lo que pueda o no hacer el gobierno colombiano, y uno sí ve que hay unas capacidades en términos de, como país en vías de desarrollo, que la competencia no, pues es diferente, no hay las mismas habilidades, no hay los mismos los recursos. Otros países han financiado todas las vacunas sabiendo que van a perder ciertos recursos para tener de primera mano digamos, la que primera salga. Entonces, en ese sentido, sí hay ciertas diferencias entre los competidores. Perfecto, Diana, te agradecemos mucho tu intervención. Y claro, pues la competencia es un poquito desigual a veces, ¿no? Porque de todos modos países con existencia de recursos mucho más diversos y extensos, pues entonces ahí entramos a competir por debajito los países que no tenemos todavía ese grado de desarrollo. Claro que sí, toda la razón. De acuerdo contigo 100%. Profe Sami, ¿tú qué nos cuentas? Bueno, buenas tardes. Yo creo que a todos evidentemente no nos impactó de la misma manera. Precisamente hablando un poco de esa Bogotá oculta, no, Colombia oculta, más allá de Bogotá, pero digo Colombia oculta, donde el internet no llega nunca, donde toca por WhatsApp, donde muchas labores docentes se tienen que igual seguir llevando de modo presencial. Yo creo que ahí sí se dio un poco la diferencia entre la centralidad de los poderes en Bogotá, porque todas las universidades grandes, digamos, estamos
en Bogotá. Y la infraestructura se desarrolla de Bogotá para afuera, ¿sí? Somos muy centralistas y ese centralismo deja ver precisamente que muchos de los estudiantes, aunque quieran tener sus clases universitarias o de colegio, no pueden. No hay internet y los noticieros, bueno, cogieron de carne de cañón a la pobre muchacha que se sube al árbol a decirle pobrecita a la muchacha, que me parece una visión absolutamente paupérrima de los noticieros y simplemente ver y pobretear a la gente más allá, simplemente por, creo yo, para que tener más ojos frente al televisor, más allá de ver a la muchacha encima como creó o no con unas tablas, una silla para poder tener internet, me parece que es una visión bastante paupérrima del, de la profesión del periodista. Pero bueno, digamos que eso pone de manifiesto que en Bogotá no pasa nada. O sea, que en Bogotá parece otro Colombia. En Bogotá, más allá de que una universidad sea más grande o más pequeña, unas más preparadas para lo virtual, otras menos, digamos que quien está en Bogotá no se vio realmente muy afectado. Bueno, entrando de pronto a ver los estratos sociales, en Bogotá podríamos decir que la gente de estratos medios altos, pues digamos tenía una infraestructura per se para poder llevar a cabo su actividad académica, y los docentes, normalmente digamos, los docentes universitarios pues tenemos per se también una infraestructura en casa que permitía finalmente comprar una cosa u otra y ya quedar a punto para poder llevar a cabo la labor docente. Sin embargo, en las periferias, ¿sí? Y de hecho, en, en los mismos sitios en Bogotá, por ejemplo, en las localidades más pobres, dando cuenta también de que Bogotá, como decía, una vez me decía un profesor, Bogotá es hasta la 34 con séptima y de ahí agárrese quien pueda. Entonces, yo creo que sí, evidentemente hay una diferenciación, pero también es un poco, también como dice Diana, es el desarrollo del país. El país es absolutamente centralista y claro, los que estamos en Bogotá estamos bien, pero quien tiene que ejercer su labor en otros sitios del país, yo creo que sí, evidentemente no había manera porque es que no hay esa economía naranja ni ese desarrollo tecnológico que quisiéramos todos los colombianos para todos, precisamente. No lo hay simplemente. Entonces, sí, los que estamos en Bogotá y en las principales capitales, creo que no lo notamos tanto como las personas que están en esa Colombia que no conocemos. Profe, sí, definitivamente ese contraste entre contexto urbano y rural es muy marcado en nuestra sociedad, básicamente. Y lo que decías, a veces los medios de comunicación, antes de colaborar, desdibujan la forma en que comunican el mensaje. Sí, van un poco a pobretear y no más. Entonces, creo que esa no es la labor, pero bueno. Correcto, profe, gracias, te agradezco mucho. Vale. Profe César, cuéntanos tú, por favor. Bien, la percepción de valor ha sufrido una redistribución en la sensibilidad del consumidor. Productos y servicios que antes eran percibidos como de mucha importancia ahora no lo son. De este modo, los clubes, discotecas y lugares de congregación social, religiosa, de ocio, sufrieron ese impacto. La educación, desde luego, hace parte de este sector, el sector quinario de la economía, al igual que el entretenimiento, la cultura y la diversión. Por lo tanto, los estudiantes como consumidores de servicios de educación en este proceso de redistribución sensible de las necesidades, ajustan su percepción y se dan cuenta que algunos espacios de interacción social con sus compañeros en el campus, en los edificios, con los equipos de la infraestructura de las universidades, pues reciben una calificación menor bajo la contingencia del COVID. En comparación, pues cobra una altísima importancia la metodología de enseñanza, los trabajos, el soporte tecnológico y el aprendizaje significativo que universidades
que decidieron dar de manera anticipada el salto a metodologías mediadas por tecnología en sus procesos educativos, pues cobraron un realce y una importancia en el sector educativo. Es así que, como una opción, algunas de las universidades que no tenían experiencia en educación mediada por tecnologías, lo que hicieron fue empezar a gestionar los procesos de aprendizaje con lecturas, talleres autónomos, y dejando un poco la responsabilidad de educar a los mismos estudiantes. Entonces los dejaron solos, y pues esto desdibujó un poco la calidad de la educación que tal vez podían tener algunas universidades abanderadas, ¿no? Pero en este momento las cosas han cambiado. En ese orden de ideas, pues la educación virtual sufrió por mucho tiempo un estigma, ¿no? Asociada a la mala calidad o educación que con menor valor, algo totalmente comprobado, es una debacle, ¿no es cierto? Es una entelequia. Y pues en este momento se estructura un nuevo paradigma. Los estudiantes que venían adelantando sus estudios en modalidad virtual, pues no tuvieron ningún tipo de mengua en su proceso de aprendizaje, se fortalecieron incluso, y finalmente se dieron cuenta que es la alteridad la que precisamente gestiona la posibilidad de ser un yo de manera online y offline, un estudiante, un profesor de manera online y offline. Eso yo pienso que es lo principal. Profe, definitivamente de acuerdo contigo. Cobró una nueva vigencia el tema de lo que es virtualidad, ¿cierto? Se redefinió y se reentendió por parte de muchos sectores, tanto educativos como educadores, como estudiantes, reentendieron el término de virtualidad que en épocas anteriores era, como tú decías, un poquito demeritado. Y también, pues, lo que tú decías, es diferente el término virtualidad a asistencia por tecnologías. Te agradezco mucho, profe. Le damos paso a la siguiente pregunta por temas de tiempo y, pues, nuevamente, entonces, iniciamos con Diana. Si tuvieras que hacer una proyección de la tendencia o comportamiento que va a tener el subsector al que pertenece la empresa para la cual trabajas en los próximos 6 meses, ¿cuál sería? Una proyección. Pues 6 meses nos deja en febrero. Y yo creo que la verdad de aquí a febrero no vaya a cambiar mucho las condiciones en las que nos estamos moviendo un poco, teniendo la referencia de lo que está pasando ahorita en Europa, ¿no? En España hay unas cuarentenas selectivas, pero las hay, y lo mismo un poco en Inglaterra. Pero esta pregunta me hace pensar en algo que me llama mucho más la atención, y es cuando todo esto se acabe, ¿qué es lo que nos va a quedar, ¿no? ¿Qué tipo de comportamientos que nos tocó asumir de manera temporal solamente por la cuarentena se van a quedar, llegaron para quedarse? Y que nos movieron el piso. Yo creo que todos entramos a esto de la cuarentena o la pandemia, pues a la cuarentena, pensando que iba a ser un tema temporal, que iba a terminar en los 2 meses y íbamos a volver exactamente a la misma vida que tenemos, y ya no estamos tan seguros de que eso vaya a ser así. En los temas diplomáticos me parece, digamos, con esa conciencia mundial especialmente de los muchachos más jóvenes, y liderada por los millennials totalmente, ustedes conocen el caso de Greta, es el tema de cambio climático. Creo que una de las cosas que va a llegar, que llegó en términos de la cuarentena y se va a quedar, el tema que los foros mundiales, lo que hablaba hace un ratico, digamos, esos viajes que se hacían 5 veces a Nueva York a Naciones Unidas o a Washington para la OEA, van a disminuir, no sé, a 1 al año, a 2 al año probablemente, por un tema de lo que moralmente significa lo que las personas más jóvenes están exigiendo para los temas de la huella de carbono. Entonces, creo que algunas cosas van a llegar para quedarse y van a ser permanentes, digamos, aprovechando toda esa reflexión que suscitó la pandemia. Lo dejo así cortito para poder agilizar y que alcancemos a hacer todas las preguntas. Perfecto, sí señora. Definitivamente esa nueva normalidad quizá es la normalidad estándar ahora, básicamente. Claro que sí. Bueno, profesor Sammy, ¿tú qué nos cuentas?
Bueno, yo creo que, ¿cómo nos proyectamos? Yo creo que ya los chicos y nosotros los docentes estamos en una suerte de habituación, ya sabemos cómo es llevar a cabo las clases a través de mediados por tecnología y seguramente muchos de nosotros, muchos programas de hecho de nuestras universidades, bueno, en el caso del Poli, pues porque es uno de los abanderados de la educación virtual, pero digamos, por ejemplo, la Universidad de Santo Tomás, claro, tiene una vicerrectoría en donde la Vicerrectoría de Educación a Distancia bastante fuerte, pero digamos que hay muchos programas presenciales y seguramente esos programas se van a convertir en una suerte de programas mixtos, donde, bueno, seguramente cuando a medida que vayamos entrando a la nueva normalidad y podamos ir volviendo a la universidad, al campus, seguramente en algunos casos iremos, pero también muy seguramente tendremos sesiones completas. Usted ya sabe cuáles son sus días. En algunos días tendrá solo clases presenciales y seguramente en algunos días solo tendrá clases mediadas por tecnología. Y eso tiene cosas buenas, el hecho, y de hecho todos ustedes seguramente tienen una hora más de tiempo o dos. Si contamos en la mañana y en la noche, 2 horas de tiempo más para estar con su familia, no tener que desplazarse a almorzar en casa. Bueno, eso son cosas positivas, muy positivas y seguramente ya que estamos habituados, eso se va a mantener al menos un buen tiempo y ya sabemos cómo hacerlo, ¿vale? Entonces yo creo que eso es principalmente lo que nos deja. Profe, excelente, gracias. Tocas un término que no hemos tocado antes, que es el de a distancia, ¿no? Que eso fue previo a virtual. Ya habíamos hablado de virtual y de asistido por tecnologías, educación a distancia y obviamente la Santoto es pionera en eso. Profe César, ¿qué nos cuentas tú? Bien, sobre proyectar en este momento a 6 meses podría ser un rango de tiempo bastante temerario. Estamos en un momento dinámico, sin ningún precedente, bajo un escenario conocido. El más cercano fue en los años 20 para la peste española, la gripe española. Lo cual me llevaría a pensar que mi proyección sería justo para el inicio del 2021 con las 12 campanadas del año nuevo. Sigo convencido del education como una de las tendencias que tendrían mayor relevancia en el 2021 y todos los procesos educativos en general serán valorados a distancia. La disminución del bullying, por ejemplo, bajo la ausencia de la presencialidad, llevará a muchísimos estudiantes de educación primaria, media y superior a preferir la modalidad a distancia mediada por tecnologías de comunicación e información. En ese orden, creo que llegará una serie de situaciones interesantes en las que no solamente la educación se verá impactada, sino todos en gran medida, el sector quinario de entretenimiento, cultura, arte, diversión y educación. Tendremos tours pagados por el Louvre. En este momento son totalmente gratuitos, pero llegará el momento en los que podamos ir a un museo y tengamos que pagar la entrada. Desde luego no igual, ¿no? Y llegará el momento en que la rumba llegue a las casas y llegará el momento en que una serie de entretenimientos y diversiones empiecen a gestionarse como lo que conocemos. Antes estábamos en el go-to-market, ahora el market o la marca va a los consumidores. Pienso que eso va a ser la tendencia para el 2021. También creo que va a llegar otro pico a principios del año entrante, cuando olvidemos en diciembre todos los protocolos de bioseguridad y pues sea de mayor importancia la celebración por nuestra cultura latina que salvaguardar precisamente algunos aspectos de la salud. Entonces pienso que tendremos una réplica, otro pico, tal vez en enero o febrero del año entrante. Profe, sí, definitivamente
esa e-education a la que hace referencia será el punto de entrada para e-entertainment y para e-tourism y para e-cantidad de cosas que sean ahora e. Bueno, siguiente pregunta, que ya estamos cogidos de tiempo. La siguiente pregunta hace referencia a ¿qué subsector desde la economía crees que son los que se han visto más afectados por la pandemia y por qué? Yo leí hace un par de días unos estudios de Fedesarrollo y también a Bruce McMaster se me olvidó el nombre de la Andy, y también un poco bueno, varios agremiaciones opinando sobre en general la contracción. Creo que en Colombia no se han hecho, por ahí creo que algo estaba haciendo Fedesarrollo, estudios muy detallados por sectores, pero sí vi hace unos días uno muy interesante del Brookings Institute, donde habían cogido todo el mapa de Estados Unidos y habían cruzado dos variables, el tema de desempleo, el tema de la vocación geográfica, de la vocación económica de la región. Y pues encontrar algo que no es muy difícil sí, haber deducido antes, y es que todos los sectores, todas las economías que tenían una vocación turística eran las que más estaban afectadas, o las que más estaban afectadas en términos de desempleo, y eso desencadena otras cosas más. En términos de transporte, en términos de agencias de viaje, de ocio, de cultura, de hotelería, y salían como unos hotspots, Hawái, Las Vegas y Orlando, pues la capital de los parques temáticos en Estados Unidos. Y yo creo que ese análisis fácilmente se está replicado a otros países del mundo. Y mucho más preocupante es que más allá de ese análisis geográfico y de vocación económica, ya en la parte poblacional, en esos sitios donde se van a ver afectados, los que más se van a ver afectados, en Hawái, en Las Vegas, en Orlando, eran los más vulnerables. Obviamente, la población, la mano de obra no calificada, las poblaciones marginadas en Estados Unidos, las poblaciones latinas, afro, las pymes. Y algo que me pareció muy interesante es que en épocas de crisis la inversión en innovación se pone en riesgo, porque es una inversión que de por sí no se espera una tasa de retorno muy fija. Los países saben que invierten en investigación para hallar la cura del SIDA por 20 años y muchas veces no la encuentran en esos 20 años, y eso es claro, pero en este momento de crisis esos son los primeros fondos que se ponen en riesgo. Entonces, un poco contestando la pregunta, yo creo que va a ser exactamente igual aquí, y ya se está viendo porque son los sectores más difíciles de abrir, ¿no? Los conciertos, los hoteles, y un poco el sector cultura, que es casi siempre la cenicienta de todos estos temas de reactivación económica. De acuerdo contigo totalmente. Sí, sectores como turismo y entretenimiento generan un efecto en dominó en el resto de sectores. Totalmente de acuerdo. Profesor Ami, ¿qué nos cuentas tú? Bueno, sí, yo también estoy muy de acuerdo y en sintonía con Diana. Creo que a pesar de que los otros eh, músicos del Titanic han sido Netflix y todas sus producciones, o HBO y todas sus producciones, o los mismos canales nacionales, precisamente el sector de cultura, de museos, cultura, bueno, todo aquello, es el principal afectado, y bueno, también el esparcimiento. Y no creo que eso vuelva a ser tan rápido, vuelva a la normalidad, ni siquiera en España, que es un país hecho para los turistas, ni siquiera allí la cosa parece tener un vuelco hacia lo positivo. De hecho, están en cifras peores que cuando estalló la burbuja inmobiliaria. Entonces, imagínense, es una cuestión que definitivamente no es por no querer, porque yo creo que los gobiernos dicen, hombre, son mucha gente la que vive de esto, pero definitivamente primero está la salud, y bueno, los que queden, pues seguirán adelante, digo yo. Creo que es por ahí por donde van los tejos. Yo creo que por ahí va las ideas del gobierno. No, aunque queramos, no vamos a ponerlos en la situación de que de pronto se enfermen y mueran y la cosa se ponga fea. Creo que es por ahí.
Profe, de acuerdo contigo, ¿sí? Sectores que estaban asociados al tema de operación a través de canales electrónicos o digitales previo al inicio de esto tuvieron una ventaja ahí total. Profesor, César, adelante, por favor. Bien, concuerdo totalmente con Diana y con Samir. En general, el sector quinario, eso quiere decir entretenimiento, educación, cultura, arte, turismo, recreación, eh, pero sobre todo con distribuciones selectivas, análogas o tradicionales, u offline, con una concentración a riesgo de operaciones, sufrieron un altísimo impacto negativo en todos sus procesos y crecimiento, subsistencia empresarial. Sin lugar a duda, ¿no? Pero yo pienso que todo ese sector, el Oreca, el canal Oreca, hoteles, restaurantes y cafeterías, fueron los más afectados porque era un modelo de negocio de venta al mostrador, con una distribución totalmente exclusiva y unicanal. Entonces, cualquier tipo de modelo de negocio que en este momento no hubiese tomado una decisión de gestionar una diversificación, por lo menos en procesos de su cadena de distribución, logística de salida o el delivery chain management, pues definitivamente sufrieron un impacto, pienso que nefasto y muy difícil de poder subsanar. De acuerdo, definitivamente ese grupo de los Oreca tuvieron un golpe durísimo. Quiero preguntarles, panelistas, a los tres, ya son las 8 de la noche, quedan 4 minutos. ¿Para ustedes sería factible que nos extendamos otros 20 minutos o algo así? Claro que Yo, sí, para mí no hay problema. yo sí tengo que ir a salvar tengo que mantener a flote el Titanic y me están esperando mis tripulantes a las 8 en punto. Entonces, yo sí no Claro. puedo quedarme. De todas Bueno, maneras, nada, pues muchas gracias por la invitación. eh, y bueno, seguramente en otra oportunidad me quedaré mucho más. Pero en este caso en particular tengo clase y bueno, están mis chicos allá esperándome juiciosos. profesor, a mí entonces que sea la oportunidad de nuevamente agradecerte por estar acá, por habernos aportado tanto desde tu perspectiva en estas preguntas que te hicimos el día de hoy. Y sí, o sea, el deber cuando llama, llama, y allá te están esperando tus pelados que son la razón de ser nuestra como Sí, maestros. Entonces, finalmente. pues, Ahí entonces, vamos, entonces, antes de que comience Pasión de Gavilanes, como dicen los chicos cuando quieren salir, profe, Pasión de Gavilanes, y yo, ¿qué Pasión de Gavilanes? Ni que nada, a estudiar. Bueno, listo. muchas gracias a todos, muchas gracias chicos por asistir, un abrazo a todos, y bueno, nos vemos en otra, que por ahí estaré. Muchas gracias, Chao, Amir, que muchas estés muy bien. gracias, Chao, feliz día, chao. que la Saludos a los pasen chicos, bien. pues. Chao. Perfecto, nos quedamos con dos panelistas. Profe, ¿tú sí puedes quedarte, profe César? ¿Sí? Adelante, por supuesto. Yo necesito más vino, no pasa nada. Excelente. Bueno, entonces, la siguiente pregunta hace referencia, es muy parecida a la anterior. Dice, tomando en cuenta la respuesta anterior, ¿cuál de ellos crees que es el que más probabilidades tiene de una pronta recuperación? De aquellos que dijimos que estaban afectados, ¿cuál de ellos ustedes le ven que tiene más probabilidades de reactivarse o más capacidad de respuesta positiva en menos tiempo? Bueno, esta semana, creo que lo leí en semana o en el tiempo, ya Mauricio Santamaría de la NIF, para las cifras pues, de Colombia, ya había dicho que los sectores económicos que él piensa que se van a recuperar de una manera más rápida, no los que se van a recuperar, sino los que se van a recuperar de manera más rápida, es el sector de las telecomunicaciones, que no hemos hablado, digamos, del boom que todo esto de la virtualidad y lo digital, lo que causó para algunas empresas. Yo creo que TV y Claro no descansaron en esta cuarentena. El comercio, la construcción, un poco también por lo extensiva en manos de obra, los servicios públicos, lo financiero, lo manufacturero. Y también, como lo habíamos hablado en la pregunta anterior, que los sectores que más les va a costar es el turístico y el hotelero. Eso decía Mauricio Santamaría, pues que tiene las cifras y que puedo opinar con los datos, digamos, en el acumulado. Total, perfecto. Entonces ahí una respuesta ya basada en hechos y pues obviamente
de un autor muy reconocido. Bueno, te agradezco mucho, Diana. Profe, ¿tú qué nos puedes contar? Yo creo definitivamente que sí, el turismo representa uno de los sectores de mayor difícil de restablecimiento, sobre todo porque manejar una homogenización de los protocolos de bioseguridad en absolutamente todas las empresas del sector turístico pues es bastante complejo, ¿no? Estamos hablando de tour operadores, estamos hablando de hoteles, estamos hablando de restaurantes, estamos hablando de guías turísticos, de parques temáticos, estamos hablando de un montón de cosas, porque es un sistema, es un sistema. No obstante, pienso yo que para que el país tenga un nuevo aliento, definitivamente es la apuesta importante si el gobierno hace una correcta evaluación para que el engranaje Colombia pueda volver a tener marcha media, ¿no? Precisamente porque a partir del 2014, que nos volvimos una tendencia mundial, fuimos un par de años seguidos declarados como el destino mundial turístico, veníamos en una tendencia altísima, llegaron los cruceros a Cartagena y un montón de población itinerante empezó a rodar por el país. Sin embargo, a pesar de su altísima complejidad y a pesar de ser uno de los últimos sectores en los que se va a reactivar, pienso que debería ser uno de los que represente mayor cuidado y atención por parte del gobierno. Profe, listo. Te agradezco muchísimo esa respuesta, obviamente enmarcada en todos los factores que nos comentas. Listo. Siguiente pregunta. Y esta pregunta que les voy a hacer ya es un poquito más, digamos, la que nos hacemos casi todos diariamente. Entonces, pónganle cuidado. Desafortunadamente, el mundo en general está viviendo una etapa en la que es común que exista polarización frente a muchos temas. Derivado de la pandemia, nos enfrentamos a dos tipos de pensamientos radicales, ¿sí? El preservar la salud a costa de un impacto económico agudo y en contraposición, el de preservar la economía así se corran riesgos en salud. ¿Con cuál de los dos te identificas y por qué? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Esa es la pregunta que no ha podido responder la OMS, los gobiernos, Naciones Unidas, el mundo en general. Y es muy simpático porque además yo trabajo en la embajada del país, que ha ido un poquito en contracorriente de los lineamientos de la OMS. En esta semana volví a salir de nuevo otro artículo sobre el famoso epidemiólogo sueco que, que digamos, ha liderado toda esta respuesta sueca de mentalmente nadie va a resistir confinamientos. Y es un virus bastante infeccioso que finalmente las cuarentenas no van a limitar el contagio, sino simplemente lo van a aplazar. Entonces, cada vez que el mundo se abra, se van a contagiar. Lo que tenemos que solamente hacer es proteger a la población más vulnerable, pero el resto de la vida tiene que seguir, porque si no las empresas se van bueno, todo lo que ya sabemos. Y al principio esta visión sonaba inhumana, sonaba poco ética, digamos en términos bioéticos, y fue sumamente criticada y ha sido muy criticada, pero cuando uno ya está en este punto de la pandemia empieza a dudar, ya digamos en el fuero personal de cuál es, qué sería mejor. Y hablábamos hace unos días con un par de personas sobre eso, sobre la posición sueca, que es un poco lo que intentó Boris Johnson al principio con Inglaterra, hasta que le dio coronavirus al mismo. Pero ya cuando esto se va alargando en el tiempo ya parecería insostenible. Yo no lo tengo resuelto y no me lanzaría a decir cuál sería la posición más sensata, digamos, tratando de combinar lo más humano con lo ético e incluso que en términos morales la respuesta me parece muy, muy difícil. En un principio lo primero que me parece sensato es proteger en un tono un poco de supervivencia, proteger la salud más que la economía. Además porque todos nos hemos visto enfrentados a que todos en nuestra familia tenemos
unos abuelitos o unos papás que es población de riesgo. Entonces, cuando ya te toca a ti de esa manera, pues en el instinto de supervivencia sale el tema de la salud. Pero ahora hay varios estudios sobre el tema de salud mental y viendo tanta gente afectada, ya uno no sabe qué pensar. Entonces yo también lo dejo abierto un poco para que le demos espacio de reflexión y para que hagamos un análisis, digamos, histórico. Probablemente vamos a tener la respuesta en unos 5 años, cuando veamos las sumas y las restas, cómo dio el resultado al final. Di respuesta política, ¿no? Correcto, ¿no? Pero definitivamente Suecia es sui generis en cantidad de cosas, no solamente en eso. Y definitivamente eso es lo que se refleja por su misma idiosincrasia, ¿no? De los suecos. Entonces, pues, chévere. Profe, ¿tú qué nos cuentas? Bien, yo pienso que se trata de pertinencia, ¿no? Por supuesto, la vida cobra una altísima relevancia para la subsistencia, hace parte de proteger la vida a largo plazo también, ¿no? Y necesitamos un cambio cultural en ese orden de ideas, porque preservar la vida también es una modificación del conjunto de creencias y un mindset colombiano. Si abrimos más sectores económicos, pues los colombianos lo que vamos a hacer es tratar de buscar un respeto general sobre los intereses particulares, más bien buscar un respeto sobre buscar respeto sobre lo general más que lo particular, eso sí. Y pues vivir también es importante, ¿no? Más que estar vivo. Pero comprendiendo que se trata de una simbiosis, necesitamos comprender, entender que necesitamos de los demás para vivir bien. De ese modo, pues, si me cuido y cuido a los demás, se puede vivir mejor en condiciones endémicas. Es algo interesantísimo. Pienso que puede responderse desde lo filosófico, más no en ciencias empíricas, debido precisamente a la pluralidad de pensamientos, de intereses, que no solamente son locales, sino son tectónicos. Y pues definitivamente lo más importante, yo pienso, resumiendo, es vivir bien, vivir mejor, pensando en el bien general y abandonando un poco esa identidad cultural colombiana que persigue el bien particular, ¿no? Eso es muy colombiano, y tenemos que dejar abandonar ya esa creencia del bio y el bo y esas cosas, y pensar realmente en un conjunto. Profe, excelente. Me quedo con esa frase que dijiste, la diferencia de vivir y estar vivo. Me pareció chévere esa diferencia que diste ahí. Listo, siguiente pregunta, para no demorarlos tanto. Entonces, está en boca de todo el mundo la palabra reinventarse. Si tuvieras que definir con tus palabras el concepto, ¿cómo lo harías? ¿Qué posibles aplicaciones le ves en términos personales y en términos de tu organización? Pues ha habido una evolución del concepto un poquito, ¿no? O bueno, así tal vez fue mi percepción. Al principio de la cuarentena, el reinventarse estaba más asociado a lo empresarial, a buscar otro modelo de negocio que pudiera hacerse en medio de lo virtual, por ejemplo. Luego empezaron un poco ya más los artículos asociados a reinventarse a las personas, y también era entendido como adquirir habilidades mientras uno estaba en la cuarentena. Entonces eran todos los artículos sobre hornear, sobre aprender mandarín, sobre hacer 1000 cosas adicionales en la cuarentena. Y luego ya entrando como el 5.º mes de cuarentena, empiezan otros artículos a reinventar la palabra reinventar también, con un cuestionamiento mucho más profundo, más filosófico. Yo creo que cuando se da la comprensión, ahí hay un punto de inflexión de que esto no es tan temporal como pensábamos, de qué es reinventarse, y está todo este tema de reinventarse entendido como elegir otra opción o una opción alternativa, pero también un poco saliendo de esa posición de quedarse de víctima,
de la lamentación y de coger un impulso, de cerrar etapas, de abrir otras, con esa parte emocionante que tiene la incertidumbre que genera incertidumbre, pero da cierta libertad. Entonces, reinventarse también en el sentido de renovar pensamientos, creencias y actitudes. Entonces, siento que la última ola de la palabra reinvención me parece más significativa. Más o menos así lo he entendido yo, o lo he querido entender más bien. Perfecto, te agradezco mucho. Profe, ¿tú qué nos cuentas? Bien, definitivamente Diana tiene toda la razón. Es un término bastante golpeado, ¿no? El mismo término se ha reinventado varias veces. Eso significa pues que mediáticamente se ha empleado en una tendencia coloquial de tratar de construir una posición positiva en medio de una dificultad, de una fragilidad, cargado de esperanza y motivación. Es un término que los coach han sabido rentabilizar, y es un concepto que permite ser empleado sin saber qué es. Entonces cualquiera puede reinventarse. En lo particular, yo prefiero emplear una palabra relacionada con lo que mencionaba Diana, y es alternativa. Hay una palabra fantástica que significa alteridad. ¿Qué es la alteridad? Pues significa la dinámica de ser una organización, una empresa, una marca alternativa en diversos contextos, adaptándose a entornos cambiantes, disminuyendo el riesgo y logrando aún los objetivos propuestos. En ese orden de ideas, y yendo un poco más a un concepto riguroso y casi unívoco, pensaría yo que la alteridad sería un término más eficiente para definir precisamente las posiciones alternativas que pueden tener los seres humanos, las marcas y las empresas. Perfecto, profe. Alteridad me parece un término que está mucho más enmarcado dentro de la posibilidad de entenderlo que el mismo reinventarse. Listo, siguiente pregunta. Entonces, decimos que si hablamos de la generación de empresa o de un nuevo negocio, lo que conocemos como emprendimientos, ¿crees que la situación actual favorece o desfavorece ese tipo de iniciativas y por qué? En este tema ustedes son los expertos, pero así de rapidez, yo siempre he pensado que un emprendimiento, digamos, el determinante de un emprendimiento para que sea exitoso, lo define el hecho de que logre llenar un vacío que nadie había visto. Y en ese orden de ideas, la genialidad de la idea, más allá que el contexto, me parece mucho más determinante. A mí que no soy experta en estos temas en los que ustedes trabajan. El contexto o el entorno sí es importante, obviamente facilita o limita. Hace unos días leía un artículo del BBC, ya para esta estatura se deben dar cuenta que a mí me pagan por leer en la embajada. Es decir, para hacer un monitoreo como de lo que el mundo estaba pensando. Y ahí leía un artículo muy bueno que se llamaba que por qué la recesión es un momento muy oportuno para crear negocios. Entonces, se los recomiendo, creo que está en BBC. Y daba unos ejemplos fantásticos, y es que Uber y Airbnb se crearon en la recesión del 2007-2009. Entonces, creo que eso no necesariamente es un factor que limite la creatividad. De acuerdo, 100%. Siempre hay espacio para innovar y crear. Profe, ¿qué nos cuentas? Bueno, Diana, para no ser una experta, creo que lo expresaste de manera correcta. Y creo que sí lo eres. Pienso que sí. Desde luego, muchas empresas, personas y negocios han sido favorecidos por la situación actual. El mismo Jeff Bezos, hijo de hijo adoptivo de Miguel, de ascendencia cubana, y Jackie, una norteamericana, se hizo analista de datos y de un fenómeno llamado el tipping point, y es el cambio de dirección de una tendencia. En este caso fue cuando vio el uso de Internet por los norteamericanos. Así que él abandonó Wall Street
y fundó Amazon con un préstamo que le pidió a sus papás de 300 o 400 mil dólares. ¿Eso qué significa? Que la suerte favorece al disciplinado, y pues a quien, es importantísimo, a quien revisa el comportamiento de las variables del entorno y toma decisiones para favorecerse antes incluso de que ocurran cualquier eventualidad, pues definitivamente tendrá una posición favorable. Por supuesto, en este momento nadie pudo haber planteado ni siquiera un escenario pues, parecido al actual. Tendría que haber participado en la creación del virus, o más o menos para poder enriquecerse. Desde luego, pues eso también nos lleva a otro pensamiento, que las empresas que disminuyeron el riesgo de concentración de negocio en canales de distribución selectivos o completamente tradicionales, completamente offline, pues finalmente se vieron fortalecidas, empleando precisamente lo que hablábamos hace un instante, que fue la alteridad en los negocios, una alternativa de negocio. Entonces, sí, definitivamente algunas empresas resultaron afectadas, pero otras empresas como Amazon tuvo unas utilidades que triplicaron el valor, ¿no?, de cada acción. Profe, correcto, sí, definitivamente. A veces esa adversidad, y también lo decía Diana, esa adversidad se convierte a veces en un caldo de cultivo que es el efecto que hace que la disrupción cree cosas como lo de Amazon, básicamente. Listo. Siguiente pregunta. Entonces, la pregunta siguiente dice, ¿cuál creen ustedes que es el papel que juega la academia y los jóvenes en este proceso de reinvención y transformación? Pues bueno, no solamente digamos, en este contexto de crisis económica, la academia juega un papel fundamental, sino debería jugarlo aún mucho más, digamos, en la normalidad. Y eso, digamos, esas relaciones voy un poco más allá, no solamente la academia, sino tener unas relaciones de sinergia mucho más cercanas entre la academia, el gobierno y el sector privado, es algo que en Colombia falta un poco. A mí me impresionó mucho hace un montón de años, como unos 12 años, fui invitada por el gobierno alemán para ver unos temas de cómo funcionaba la investigación en universidades, y tuve el privilegio de hacer una especie de turismo académico y visitar, que nos llevaron como a unas 15 universidades, y a mí me impresionó muchísimo que las grandes empresas alemanas, que los nombres que uno conoce, ¿no?, que Mercedes-Benz y Philips, por ejemplo, sus laboratorios están dentro de las universidades alemanas, cosa que uno no ve aquí, por ejemplo. Las empresas aquí tienen sus propios laboratorios, hacen sus procesos de innovación, pero no se están haciendo dentro de las universidades. Entonces hay una correlación mucho más directa en lo que necesita el mercado, lo que se demanda y lo que están buscando las universidades. Y digamos, eso está mediado también por una relación muy fuerte entre el gobierno. Entonces, si bien esa hélice, como lo llaman los suecos, es absolutamente necesaria, no solamente para reactivación, sino para procesos de innovación, con mayor razón para una reactivación donde tenemos un contexto un poco maltrecho, donde la oferta está golpeada, donde el consumo está golpeado. Entonces hay que ser muy analítico de ver en qué puntos puedo empezar a incentivar, dónde puedo presionar, y algunos puntos o renglones de la economía me pueden automáticamente jalonar otros. Entonces hay que ser mucho más inteligente en ese tipo de momentos. Para quien le interese, varias personas han estudiado por qué los países nórdicos tienen esos niveles tan altos de innovación. Son países muy chiquitos. Cuando yo me fui a estudiar a Suecia, recordaba, perdón que me extienda, pero eso puede ser interesante para ustedes en especial, que están en estos temas de innovación y de mercadeo, el tema de que yo iba a un país, Suecia, que tenía 9 millones de habitantes. Yo me ponía a pensar como, pucha, es chiquito, o sea, es que es como Bogotá. O sea, todo el país es Bogotá. Pero cuando miraba las cifras de innovación, sacaban más patentes que Estados Unidos. Estados Unidos es un país de 300 millones de personas. Y luego ya entre los europeos empezaron a analizar el tipo de investigación que hacían, y
se estaban compitiendo con el tema de no solamente investigación per se, y eso lo miden por un tema de patentes y otros indicadores, sino también sobre investigación aplicada. El tema es mucho más sofisticado y se puede hilar muy fino ahí, pero creo que en términos generales, ahorita todo el mundo está diciendo, ¿no?, que tenemos que ir todos de la mano y estar del mismo lado, y un poco criticando la relación entre Duque y Claudia. Yo le digo a Duque y Claudia como si comiera con ellos, pero no como con ellos. Pero sí, un poco que los diferentes sectores del país estén un poco más vinculados en trabajar conjuntamente. Y ese modelo, digamos que en Suecia y en los países nórdicos en general funciona muy bien, se llama el modelo triple hélice, para mirar cómo están un poco más cercanos y trabajando del mismo lado, pues. Total, Dianita, sí, ese nexo o esa dualidad academia-industria que se ha entendido de formas realmente muy diferentes. En los nórdicos de una forma, quizá los norteamericanos de otra, los latinoamericanos de otra, y que da resultados muy diversos. Te agradecemos mucho. Profe, ¿tú qué nos cuentas? Bien, totalmente de acuerdo. Universidad, empresa, Estado es algo funcionalmente importante que ha categorizado la evolución de las civilizaciones. Y cuando escucho a Elon Musk decir que en este momento nadie debería ir a la universidad porque la información es abierta y gratuita, pues río para no llorar, porque el postulado es totalmente hilarante. Y si pues, nos sentamos a revisar la historia humana, el conocimiento es generado precisamente de manera conjunta. Las comunidades de práctica y de aprendizaje pues han creado nuevo conocimiento y aprender entonces pues en Coursera de manera individual no va a generar nuevo conocimiento ni va a generar innovación. Entonces, eso definitivamente creará gente más preparada, con mayores conocimientos, pero la característica gregaria o de congregación, de aprendizaje, es lo que ha llevado a la humanidad a ser lo que es, ¿no? En ese orden, pues se requieren equipos formales con metodologías rigurosas científicas para generar más conocimiento. De este modo, pues no podemos darle la espalda a la universidad, sería negar la civilización misma, sería aislarnos intelectualmente de la posibilidad de generar nuevo conocimiento, y la academia, desde luego, es la única manera de redistribuir la sensibilidad de lo importante, de crear seres humanos con una alteridad y una velocidad de adaptación que puedan generar mayor contribución al conocimiento y mayor innovación para las comunidades. Profe, sí, definitivamente es cierto. La forma de aprender y la forma de enseñar es un ser vivo. Definitivamente se reinventa constantemente y es un proceso dinámico desde ambas orillas, el que aprende y el que enseña. Te agradezco mucho. Bueno, llegamos ya a la última pregunta y los demoré media hora más de lo que esperaba. Les pido disculpas. La Tranquilo, pregunta no, es, para nada. si en tus manos estuviera definir la estrategia de reactivación de la economía desde el gobierno local, caso Bogotá, ¿cuál crees que serían los elementos fundamentales para proponer y considerar? Pues la situación de Bogotá es preocupante porque digamos, era el motor clásico de la economía colombiana, es uno de los que más aporta al PIB colombiano, hay una concentración de conocimiento, de empresas, de capital humano, y es la ciudad que no, por ahora, digamos, en este mes que llevamos, no despega en la reactivación. Entonces hay unas alarmas prendidas un poco por la importancia de lo que tiene Bogotá. Pues Bogotá se arrastra un poco, o sea, a Bogotá le va bien, al país le va bien. Y ahorita en estos estudios que está sacando Pro Bogotá, que es un think tank muy interesante que nace, digamos, con esa intención de tener un centro de estudios que no esté politizado, decía un poco que aprovechando que tenemos el 54% de las UCIs en ocupación, pues tenemos un margen de reapertura, y de ahí es que salen, digamos, estos horarios de solamente los comercios 4 días y 5 días, y bueno, a mí me da un poco de susto, un poco por el tema de salud. Usualmente, y eso sí es teoría clásica económica, la reactivación del empleo en crisis económica casi siempre empieza por la construcción, eso sí es una receta clásica. Preocupa mucho son la cantidad de informalidad, digamos, en general, no solamente en Colombia, sino el 50% de la economía colombiana está en la informalidad, y con eso vienen también
los riesgos y las crisis que tienen las poblaciones que no están protegidas, ¿no? Se quedan sin un sistema, no tienen un sistema de salud, no tienen un sistema de cesantías o de protección del empleo. Eso es muy preocupante y es más o menos la mitad de la población del país. La mayoría de economistas han criticado un poco la postura en general de gobiernos nacional y local, que ha sido un poco ortodoxa, y la idea es como lanzarse a proteger, endeudarse mucho y lanzarse a proteger las familias más vulnerables y a proteger el tejido empresarial un poco. Luego se paga el crédito, pero la idea es no permitir que se rompa, ¿no? Y que entren una cantidad de empresas a bancarrota. Y hay un elemento importante también, y es que ese tipo de efectos no solamente entran directamente, sino que tienen unos efectos secundarios, y es en el clima de inversión. Entonces, si se genera cierta confianza, baja la incertidumbre y tal vez vuelva un poco la inversión. Pero igual es un escenario sumamente adverso, con unas condiciones muy complicadas. No ha habido ningún país del mundo que, digamos, en sus análisis de contracción del PIB muestra que no vaya a tener ningún impacto por la pandemia, ni siquiera Suecia, que decidió más o menos no cerrar. Y ustedes han visto las imágenes que la gente está por fuera y sin tapaboca, aunque muchos están haciendo teletrabajo, ¿no? Esto nos ha golpeado a todos de una manera que, digamos, es la crisis económica del siglo. Entonces es bastante difícil tener una receta, pero más o menos por ahí va, pensaría yo. Total, te agradecemos ese punto de vista. Máxime que tú has sido parte del gobierno distrital, entonces pues esa lectura que haces nos nutre bastante. Profe, ¿tú qué nos cuentas? Bien, Bogotá, ¿no? La nevera, llena de comida, pero también de mucho frío. Me explicaba mi hija de 7 años cuando tocaron el tema en su clase de ética en La Salle, ¿sabes, Germán? Y ese nickname para una ciudad que es de todos y es de nadie, pues es bastante interesante, ¿no? Tal como lo menciona Diana, si a Bogotá le va bien, al resto de Colombia le va bien. Es el engranaje principal, por no decir que es el motor. Debido a ese margen que también indicaba Diana, pues pensaría en abrir Oreca principalmente, fomentando el uso del pago electrónico con una plataforma única, ojalá distrital, pues sí, de pago electrónico, porque el papel moneda es un vector de contagio, ¿no? Entonces, haría esto, efectuaría un sistema de revisión de condiciones de bioseguridad para los protocolos de servicio, evidentemente orientaría la mayor atención de la administración a este sector, porque la ciudad también es turística, el sector tiene una población rodante importante y pues esto tiene que moverse. Las discotecas, centros de entretención, ocio y cinemas también, incluso pensaría en abrirlos 24 horas, jueves, viernes, sábado, domingo, así como en Barcelona y en Ibiza para el verano. Evidentemente con unos límites de compra de alcohol, y pues para poder adquirir el alcohol también hay que comer, entonces muy seguramente es una condición. La botella de aguardiente vendría con comida, chicharrón, o bueno, qué sé yo. De este modo, los restaurantes serían proveedores del sector de entretenimiento y ocio nocturno. Pensaría en gestionar unas comunidades, más unas cooperativas en el sector Oreca, para tratar de mover ese engranaje tan importante como es el sector del entretenimiento. Y estoy seguro que mucha gente, pues sí,